Es un placer estar acá otra vez con ustedes. Esta vez vamos a hablar de una rebelión agraria protagonizada por pequeños y medianos arrendatarios rurales, lo que se conoce como el Grito de Alcorta. Sucedió en 1912 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña y sacudió a todo el sur de la provincia de Santa Fe y se extendió por toda la región pampeana. El centro de la protesta fue en la ciudad de Alcorta. Puso en jaque prácticamente el corazón del modelo agroexportador que tenía instalado el país hacía ya medio siglo. Fue de alguna manera la irrupción de los chacareros en la política nacional. Mayoritariamente eran inmigrantes europeos y a partir de este momento es que van a empezar a participar en la vida política, en la vida pública argentina. Además, fue el origen de su organización gremial, su representativa, la organización representativa del sector, que va a ser hasta el día de hoy la Federación Agraria Argentina. La Argentina era para finales del siglo XIX la tierra de una gran promesa, una tierra prometida. Hacia aquí venían en tercera clase, porque no había cuarta, millones de seres humanos, familias cargadas de ilusiones, mayormente prometidas por nuestra vasta extensión territorial, nuestra gran cantidad de tierra fértil, que era promesa de conseguir una parcela para trabajar. Venían con ganas de terminar con una constante que los había, con la que habían vivido desde su cuna en Europa, la humillación, la miseria, el ninguneo. Y de este lado del Atlántico se les prometía una tierra rica, fértil, que alcanzaba para todos. Además podían tener un lugar en el mundo donde nadie los mandaría, donde serían libres, etc. La tierra prometida. Sin embargo, cuando la oleada de inmigrantes se fue volviendo marea, a eso de 1880, la realidad es que las tierras ya estaban todas repartidas. Ya estaban repartidas a gran escala, con terratenientes que habían obtenido muchísimas más hectáreas, sobre todo con lo vinculado con la llamada conquista del desierto. Y la realidad es que no se había reservado una cantidad de hectáreas para repartir entre los inmigrantes, tal como indicaba la ley Avellaneda, que prácticamente no se cumplió. Muchos de los llegados encontraron al llegar con gran dolor que no había tierras para ellos. Ahí muchos decidieron quedarse en Buenos Aires a buscar algún empleo, a pelearla en la ciudad, alguna changa. Y algunos otros sí decidieron buscar la posibilidad en el campo, mayoritariamente en las zonas más fértiles, sur de la provincia de Santa Fe, sur de la provincia de Córdoba y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Así, de alguna manera, se empezó a conformar lo que es la Pampa Gringa en nuestra llanura pampeana, que ya se había empezado a formar en 1850 y que a partir de 1880 se empieza a formar con más fuerza. Lo que rápidamente comprobaron estos llegados a los campos es que con el capital escaso que traían no les alcanzaba para ninguna tierra. En el mejor de los casos, lo que podían llegar a conseguir era alquilar alguna hectárea, alquilar algún pedazo de tierra que los terratenientes les alquilaban. La realidad es que era un negocio fenomenal para los terratenientes alquilarles las tierras a los que querían trabajarlas realmente, que no eran ellos. Los inquilinos se hacían cargo de todo, de las herramientas de trabajo, de las semillas, todo el riesgo caía sobre ellos. Además le tenían que alquilar a los propietarios no solo las tierras, sino también todos los elementos de trabajo, hasta incluso las bolsas en las que tenían que guardar los granos cosechados. Todos los elementos de labranza y las trilladoras, todo se lo tenían que alquilar al dueño de la tierra. Un negocio rotundo. Aparte, la venta de la producción la hacían los dueños de la tierra y se quedaban con el 50% de la producción. Prácticamente la situación de los inquilinos, los arrendatarios, o como se los va a empezar a llamar, los chacareros, era bastante defectuosa.
Aparte de todo esto, los chacareros tenían prohibido realizar ganadería en esos campos, que en casos de sequía muchas veces los campesinos buscan la ganadería que necesita menos agua que la agricultura, pero tenían prohibido, y si no tenían que pagar una multa, si querían poner ganado vacuno o otro tipo de ganado en esos campos que no eran dueños. La mayoría de los chacareros, además, les pagaban su parte de la producción en vales hechos por los terratenientes que solo tenían valor en almacenes que eran de ellos mismos y que obviamente les cobraban las cosas a un valor mucho más alto del que era real. O sea que prácticamente era una estafa completa. La situación empeoró muchísimo en 1911 porque la cosecha fue realmente mala por sequía y ahí es que las deudas se multiplicaron. La mayoría de los chacareros quedó absolutamente endeudados en ese 1911. 1912, en cambio, fue una cosecha realmente buena y pensaron que era una posibilidad de pagar sus deudas y lograr vivir, pero la realidad es que era tal la deuda y con los intereses que les cobraban que no alcanzaba ni siquiera para pagar todas sus deudas. Siguieron con deudas en los almacenes para otro año. La situación ya era totalmente angustiante. Esto hizo que el 25 de junio de 1912 se reúnan alrededor de 2.000 chacareros en la Sociedad Italiana de Alcorta y allí van a coincidir en realizar una huelga de chacareros, que primero empezó en Alcorta, se extendió por el sur de Santa Fe y después se extendió por toda la Pampa Gringa, todo lo que es el sur de Córdoba y el norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Los pedidos eran bastante lógicos. Pedían rebaja de los arrendamientos, libertad de contratación, que puedan comprar las herramientas a otra gente que les alquilaban más barato, y un mínimo de 4 años en los contratos, que no sea año a año, que para invertir obviamente complejizaba la situación. La reacción de los estancieros fue nula, no escucharon para nada ninguno de los reclamos y empezaron a acusar de agitadores a los huelguistas, algo bastante común en la época. La asamblea que se realizó en la Sociedad Rural de la ciudad de Rosario el 13 de julio de 1912, o sea, apenas 2 semanas después, condenaron la huelga y solamente un socio, Lisandro de la Torre, conocido dirigente político muy prestigioso, invitó a los presentes a analizar si no eran justas las reclamaciones de los que hacían. Invitó a los restos de los socios de la Sociedad Rural de Rosario a salvar la cosecha y acordar con los huelguistas. Pero las voces de Lisandro de la Torre no eran escuchadas por el resto de los socios de la Sociedad Rural. Lisandro de la Torre incluso un tiempo después va a llegar a proponer una profunda reforma agraria que obviamente no se realizó nunca. No todos coincidían con la idea de acordar. La gran mayoría de los dueños de las tierras lanzaron una dura represión sobre los huelguistas que incluyó el encarcelamiento de los principales líderes de lo que había sido el Grito de Alcorta. Ahí es donde empieza a actuar el gobierno provincial, el gobierno radical que había asumido en Santa Fe ese mismo año, en 1912, gracias a la ley Sáenz Peña, ordenó una comisión que elabore un informe con distintos especialistas, muchos universitarios. La realidad es que ese informe dijo que los reclamos de los arrendatarios era absolutamente justo, que eran cosas muy cumplibles, además, y la comisión dijo que el Estado tenía que empezar a intervenir para regular estos contratos que hasta ese momento eran de privados. La propiedad de las tierras tenía que pasar a ser posible para los verdaderos agricultores y que había que otorgarles ventajas impositivas y subsidios para pagar los fletes y comprar distinta maquinaria. Eso era lo que recomendaba esa comisión investigadora al Estado provincial de Santa Fe. Para fines de ese julio, la huelga comenzó a obtener entonces sus principales triunfos. Empezaba a haber contratos que se realizaron con los pedidos que habían hecho los chacareros.
en sus demandas, los contratos de 4 años, la libertad de contratación para las herramientas de trabajo, etc. Y se empezaron a firmar nuevos contratos menos leoninos para los chacareros. El 15 de agosto de 1912, los chacareros se reunieron en la Sociedad Italiana Giuseppe Verdi de la ciudad de Rosario y allí nació la Federación Agraria Argentina, que va a ser la entidad representativa del sector y la gremial que los representa hasta el día de hoy. El triunfo, si bien fue parcial de la huelga, es importante por la conformación de la primera entidad gremial del campo que reunía a pequeños y medianos propietarios, a diferencia de la sociedad rural, y de alguna manera fue un trago amargo para aquellos que históricamente estaban acostumbrados a que el campo fuera un territorio exclusivo de ellos y donde de alguna manera solo imperaba la voluntad y sus intereses. A partir de este momento, el Estado va a tener una intervención mucho más clara en los contratos que se realizan entre privados en el campo argentino. Esto fue el grito de Alcorta.